Hola, muy buenas noches para todos, un abrazo muy especial en esta tarde tan bella, tarde ya casi noche, en esta tarde de mucha apertura a muchos sucesos distintos y por supuesto a cosas que nos van a llevar a ir rediseñando nuestras vidas, nuestra existencia. Y pues nada más propicio en este momento que precisamente generar ese polo a tierra que tantos necesitamos para poder pisar firme el territorio y para poder avanzar con certeza, con firmeza, con decisión, con determinación, con disciplina hacia nuestros principales propósitos, cosa que es una de las quejas más frecuentes en nuestra consulta y por eso me parece tan importante que hablemos de estas cosas para que las pongamos en práctica y lo vamos a través de a través de ciertas historias que vamos a encontrar con esto del día a día en nuestra consulta y que obviamente les voy a presentar con la colaboración y digamos que la aceptación de algunos de estos pacientes que pasan por nuestra consulta y que nos permiten contar sus historias pensando precisamente que puedan ser de utilidad para muchos otros. Y en eso consiste esto, en que compartamos nuestras experiencias, en que compartamos nuestras vivencias, porque tal vez lo que tú vives en un momento determinado es lo que a otro le puede ayudar y le puede dar luces para empezar a encontrar claridad y transparencia en el camino y para que así al final del sendero nos volvamos a encontrar con nuestra misión de vida y hagamos eso que en medicina llamamos la remisión, es decir, volver otra vez a nuestro estado natural de equilibrio, de homeostasis, de paz, de armonía, de libertad. Así que vamos a hablar hoy de polo a tierra. Y entonces, si yo les menciono a ustedes esas tres palabritas, polo a tierra, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Yo quisiera, no sé, explorar entre ustedes qué es lo primero que les llega, qué es el primer pensamiento que se cruza por su mente cuando yo les digo que es muy importante hacer polo a tierra. Mientras tanto, yo les voy diciendo algo que me parece singularmente importante, y es que cuando hablamos del polo a tierra, desde el punto de vista energético nos estamos refiriendo a ese contacto con el primer centro, con el primer chakra de nuestro cuerpo. Eso, que aterricemos, que seamos coherentes, a enraizarnos, por supuesto, maravilloso. Me encanta mucho esa palabrita última que pusiste allí, Irma Aguilera, porque realmente empieza a revelarnos una cosa muy importante, y es que si echamos raíces vamos a tener que realmente empezar a darnos cuenta de lo que significa esto y de la importancia que esto tiene. Entonces les decía, siempre que hablemos del polo a tierra, estamos refiriéndonos a ese primer centro, al centro chakra raíz, como se le conoce, o al Muladhara, y ese Muladhara está representado por el riñón y por las suprarrenales, que tienen una importancia súper significativa. Pensemos, el riñón y las suprarrenales están representando desde el punto de vista de la medicina tradicional china lo que llamamos el elemento agua, y ese elemento agua tiene que ver no solamente con que ingiramos suficiente cantidad de agua, sino con que nos nutramos desde el pulmón, que es el elemento metal, que dicen los chinos, nutre al agua, que es el riñón y la suprarrenal. Pero resulta que el agua está a su vez, o ese riñón y suprarrenal, están a su vez en relación con los huesos y con el oído como órgano de expresión externo. Y resulta también que esas suprarrenales van a manejar gran parte de las sustancias que controlan nuestro estrés. Así que manejar el primer chakra, manejar el polo a tierra, es evitar que el estrés nos domine y que empecemos a darnos cuenta de que en nosotros está la posibilidad de mantenernos en un control adecuado para mantener, insisto, ese equilibrio que estábamos buscando anteriormente. Entonces, lo primero que es importante en esto del primer centro, en esto del polo a tierra, es entender que esto representa nuestro
chakra raíz, insisto, la conexión a tierra, ese polo a tierra, y ese polo a tierra es la seguridad y la identidad. Pensemos en esto. La seguridad y la identidad nos están a nosotros afianzando en nuestro territorio. Cuando ustedes se paran en una tierra que es movediza, obviamente empezamos a encontrar que esa tierra movediza no nos permite tener la estabilidad suficiente, y obviamente que esto es bien importante. Eso es absolutamente fundamental. Por algo, cuando nacemos, nosotros vamos o tenemos en promedio el 80% de nuestro peso corporal es agua, ¿sí? Pero en la medida en que vamos envejeciendo, sin darnos mucha cuenta, nos vamos deshidratando. Y si nos vamos deshidratando, al final, en el ocaso, por allá hacia la tercera o cuarta edad, ya ese porcentaje de agua puede disminuir hasta el 60% y en algunas ocasiones aún menos. ¿Eso qué implica? Que precisamente a ello se debe que empezamos a perder nuestro órgano de la audición, como la posibilidad de comunicarnos a través de la escucha, porque solamente podemos verbalizar aquello que el oído escucha. Esto es muy bonito, porque significa que nuestra capacidad de expresarnos verbalmente necesita de unos tonos y escuchar esos tonos para pronunciarlos de manera adecuada. Si no es así, también empezamos a perder el tono vital y el tono corporal. Si hablamos de que perdemos el tono vital, imagínense, eso significa que vamos perdiendo la energía, el entusiasmo, la fuerza, el poder, la voluntad que nos permiten a nosotros seguir conectados con esto que necesitamos para poder realmente proyectarnos de una manera, insisto, mucho más certera. Así que lo primero que implica este proceso de hacer polo a tierra significa pararnos firmes sobre el territorio que estamos ocupando, reconocer ese territorio, y no solamente el territorio geográfico, es decir, yo puedo pisar hoy aquí en Colombia o mañana en Australia, pero no solamente es pisarlo físicamente, sino sentirme dentro de ese territorio. Cuando yo siento que no pertenezco al territorio, entonces empiezo a perder mi firmeza y empiezo a perder esto de yo reconocerme dentro de un orden jerárquico que está a mi alrededor. Y por supuesto, si pierdo ese polo a tierra, voy a empezar a sentirme inseguro, como en las arenas movedizas. Así que lo primero, para poder entonces, insisto, pisar firmemente, ya desde el punto de vista de las emociones y de los pensamientos, es que tenemos que conectarnos con la energía que dio origen a esto de la energía del agua, a esto de la energía del riñón, a esto de la energía de las suprarrenales, a esto de la energía de los huesos y de los oídos, a esto del tono corporal, a esto de la fuerza que nos permite proyectarnos. Y eso significa ni más ni menos que empezar a sanar la relación con quienes nos antecedieron. Por eso a este tipo de energía también se le llama, ojo a esto, energía ancestral o de reserva, porque es la que traemos de quienes nos antecedieron. Ojo, no solamente nuestros padres biológicos, que por supuesto son supremamente importantes, sino también esa cadena que ambas familias traían, es decir, nuestros tíos paternos y maternos. Esto hace, y por supuesto nuestros abuelos, ¿no? Y esto hace que tengamos que honrarlos a ellos para poder de verdad empezarnos a sentir firmes en ese territorio y darnos cuenta de que en nosotros está la posibilidad de sanar todo esto. Yo les quiero poner ejemplos porque me parece bien interesante y son ejemplos del día a día. Son cosas que nos ocurren todos los días y no crean que son rarezas. La primera historia que les quiero contar es la de una paciente de unos 65 años aproximadamente. Es una paciente que, digamos, se desplazó de Colombia hacia los Estados Unidos relativamente temprano a su edad, y allá conformó su hogar, allá tuvo sus hijos, allá crecieron, pero su esposo infortunadamente falleció estando allá cuando sus hijos eran apenas unos adolescentes.
Y eso significa que esta mujer aguerrida fue capaz de sacar adelante sus 2 hijos y fue capaz de avanzar firme en su territorio, sacrificando muchas cosas con tal de ver crecer y desarrollarse a sus hijos. Esto hizo, por supuesto, que ella consumiera gran parte de esa energía o de reserva, pero recuerden que el solo hecho de desplazarnos del territorio, sobre todo cuando es en condiciones en que estamos forzados a hacerlo porque hay una inseguridad latente o porque hay una amenaza o porque hay un proceso de estos que ahora infortunadamente están ocurriendo tanto en nuestro país, el desplazamiento forzado, esto hace que si perdemos ese territorio, ya ahí esa energía de reserva empieza a minarse significativamente, empieza a menguarse, empieza a disminuir y por supuesto ya esto es un aviso de que tenemos que poner mucha atención. Recordemos que allí está el elemento agua. Cuando se baja el elemento agua, yo quisiera que ustedes me cuenten mientras les voy diciendo otras cositas, ¿qué le pasa al fuego cuando no hay agua? ¿Qué le pasa al fuego cuando no hay agua? Y sé que entonces me van a empezar a responder y mientras me responden eso, yo también les tengo que decir que el agua nutre a la madera, uno le echa agüita al arbolito. La madera desde el punto de vista de la energética china está representada por el hígado, así que si se baja la energía del agua, del riñón y de las suprarrenales por un estrés crónico o porque tengo dificultades con mis antecesores, obviamente no se nutre el hígado y entonces se empieza a producir la ira, porque la emoción del hígado es la ira. Perfecto, excelentes estudiantes, todos me dijeron exactamente lo que había que escuchar o leer. En este caso, el fuego entonces se aumenta porque no hay quien module al fuego. Y el fuego está representado por el sistema cardiovascular, cardiocirculatorio. Así que si se baja el agua del riñón, la energía de reserva, la energía de esas suprarrenales, suele incrementarse la expresión del corazón y eso significa que con mucha frecuencia se disparan arritmias, se dispara la presión arterial, se disparan algunos tipos de alteraciones que obviamente van a llevarnos a que este corazoncito se manifieste de una u otra manera, bien sea porque empezó a incrementar sus cifras tensionales. Recordemos que la parte vascular, que es por donde se proyecta toda la sangre que el corazón está bombeando, hace que las paredes se empiecen a endurecer un poco más, entre otras cosas porque tampoco se nutre al hígado que controla el colesterol. Entonces fíjense cómo todo esto es como una especie de fichas de dominó. Si esta se va encima de la otra, esto genera un fenómeno en cascada y ese efecto dominó empieza a, por supuesto, producir una serie de alteraciones en nuestro cuerpo. Pues bien, esta mujer a la que les estaba haciendo referencia en la historia, logra sacar adelante a sus hijos y todo esto, pero después ya estos hijos empiezan a progresar en sus estudios, se gradúan y todo esto, y cada uno forma su propio hogar y obviamente ella ya siente que se vuelve a quedar sola por segunda vez y decide que es momento de regresar a la tierra, a Colombia, de donde era su origen, más concretamente a Medellín. Y entonces dice, bueno, ya que yo crié a mis hijos y que ellos están bien, yo me voy a dar el gusto de estar en mi propio territorio, ese que tanto extrañé durante tanto tiempo, pero que sacrifiqué, ojo con esto, sacrifiqué por poder criar a mis hijos. Entonces decide que ya quiere construir su propia casa acá, en las afueras, en un pueblo cercano, y empieza el proceso de la construcción de su casa, ya se adquiere su terreno y empieza a construir la que sería su casa de los sueños. Infortunadamente, en ese proceso encuentra que las personas que le empiezan a construir su casa no resultan las más idóneas y empieza a tener 50,000 inconvenientes con esa construcción, muchas cosas, desde los permisos hasta la postura de cada ladrillo, digo yo, y eso significa, por supuesto, un estrés continuado,
una angustia permanente, pero ojo a esto, nuevamente una pérdida del territorio. Pérdida del territorio que cuando ella identifica que está siendo mucho más difícil que lo que creía iba a ser, pues no se atreve a comunicarle a sus hijos para no preocuparlos. Ella es de las personas que es un poquito testaruda, si se quiere, en ese sentido, pero dice, yo voy a ser capaz de salir con esto, y se traga, miren lo que estoy diciendo, se traga todo. Y cuando uno se traga todo, se hace un nudo en la garganta. Pues bien, esta mujer empieza a hacer problemas de esta zona que tiene que ver con las paratiroides. Y recordemos que allí en las paratiroides, que son unas glándulas cercanas a la tiroides, empieza a controlarse en gran parte la secreción o mejor, la absorción del calcio en los huesos. Y resulta que esta mujer empieza a hacer síntomas en relación con su paratiroides a raíz de esa pérdida del territorio, a raíz de eso que no le permite a ella solidificarse, es decir, mantener su posición rígida en su territorio, sino que empieza a perder esa fuerza interior que no le permite proyectarse. Pero además de esto, entonces recordemos, allí se regula el calcio y en el riñón se manejan los huesos. ¿Qué ocurre? Como decía un amigo mío, verde por fuera, verde por dentro y tiene una pepa de aguacate adentro. Imagínense la importancia que esto tiene, pues claro, si está alterándose la absorción del calcio y la expresión del riñón, del territorio, del anclaje, del polo a tierra, se vio afectado por esta cantidad de circunstancias de construir su propio territorio, su propia casa, su propio nicho, pues obviamente viene una cosa muy significativa que es la pérdida del calcio en los huesos. Recordemos que el riñón es huesitos y que allí estaba el calcio a través de las paratiroides y por supuesto entonces empieza a perder calcio en los huesos y eso se conoce en medicina inicialmente como una osteopenia, una pérdida parcial del calcio de los huesos, pero luego pasa a una osteoporosis que ya hace que, como el nombre lo dice, los huesitos se empiezan a volver porosos porque se empieza a salir el calcio de reserva de los huesos y obviamente esto va a llevar a que haya alteraciones muy significativas al punto de que en este momento ella siente que se está derrumbando. Cuando uno siente que se está derrumbando, entonces resulta que la columna del edificio no aguantó el peso que estaba cargando. Ojo a esto. Y no me estoy refiriendo al peso de los ladrillos, es al peso de toda esa carga emocional que la llevó a sentirse casi que incapaz de manejar la situación con la construcción de su casa, por los permisos, por las personas que le tuvieron que manejar este tipo de procesos, por los constructores, por todas estas cosas, por la dificultad de conseguir materiales, etcétera, etcétera. Y su columna, la columna de su propia edificación, de su propio ser, empieza a alterarse y empieza a producirse una cosa muy compleja que es la disminución en los espacios vertebrales. Ojo con eso, si esta es una vértebra y esta es otra, hay un espacio donde se pueden mover y de pronto acolchonar un poco esas vértebras. Pero si esto se reduce, estas vértebras empiezan a rozar y por ahí sale un nerviecito. Hagan de cuenta que este es el nervio que sale entre las vértebras y claro, se empieza a comprimir y al comprimirse, obviamente, ese nervio pinzado va a producir dolores periféricos. En este caso, como es en el caso de ella, está en la zona lumbar y obviamente la expresión de ese dolor por el pinzamiento del nervio, porque se tratan de herniar estos espacios, va hacia los miembros inferiores. Y esto va a hacer que, por supuesto, le hacen una electromiografía que detecta si es que hay algún nervio comprimido y empieza a hacer una radiculopatía. En ocasiones puede ocurrir eso del ciático que estás mencionando allí, Cris. Entonces, en este caso es una radiculopatía, no es exactamente el nervio ciático el que está afectado, pero sí se afectan raíces nerviosas que de acuerdo a la altura de la compresión, es decir, si es en la vértebra lumbar número 1, 2, 3, 4, 5, empieza a producirse la sintomatología en el miembro inferior, en los pies o en los gemelos o en las rodillas o en los muslos, de acuerdo a la altura de esa vértebra que esté comprimido. Pero además, como si esto fuera poco, en ortopedia se dice que lo que es arriba es abajo. Entonces, si se afecta la columna lumbar,
es a donde va a descansar la plomada, ojo a esto, es a donde va a descansar el edificio, donde además se va a alinear para que no se la dé y no se tuerza, se empieza a alterar y la columna empieza a hacer lo que se llama una escoliosis, es decir, una curvatura inadecuada que si fuera la de un edificio haría que el edificio se derrumbara. Entonces, fíjense toda la importancia, por Dios, que tiene esto de tener un polo a tierra seguro. Y como les decía, lo que es arriba es abajo y ella empieza a tener problemas con la parte cervical. Es decir, es como una imagen en espejo. Aquí está la parte lumbar, aquí está la parte cervical y si esto se afloja, esto de arriba también se va a aflojar y vamos a empezar a tener dificultades muy importantes y obviamente eso va a hacer que también se puedan herniar estas cosas que, que se empiezan a expresar de esa manera. Aquí me ponen unos mensajitos por el interno donde me dicen algunas cosas que me hacen reír a veces en los comentarios, pero sí, es cierto, a veces esto que está pasando en la parte superior o en la parte inferior se ve reflejado como una imagen en espejo. Pensemos en esto. Si recuperamos el territorio, si nos damos cuenta de que es muy importante echar raíces y si empezamos a darnos cuenta también de que si pisamos firme y reconocemos nuestro territorio, nosotros vamos a poder expresar esto que vinimos a hacer como misión de vida, entonces evidentemente si perdemos también ese territorio, nos perdemos y nos extraviamos en esa misión y empezamos a no encontrar esto que estábamos buscando. Doctor, no sé para dónde voy, no sé qué es lo que quiero hacer. Y cuando uno tambalea, va y viene y no sabe para dónde va con certeza, pues entonces se empieza a perder el equilibrio, cosa que frecuentemente ocurre. Hoy ocurrió justamente en la consulta con esta paciente. De un momento a otro se va a levantar y cuando se levanta dice, no, estoy demasiado mareada. Y obviamente esto ocurre porque se están tocando estas energías de reserva, estas energías que tienen que ver con el oído y con la fuerza de esos riñones y suprarrenales con los huesitos. Más adelantico vamos a hablar de cómo entonces empezar a hacer ese polo a tierra. Pero lo primero, ya les decía, sanar la energía de reserva, sanar la energía ancestral, sanar lo que se llama la energía reticular, que tiene que ver entonces, ojo a esto, con los padres y los ancestros. Entonces, ahorita al final vamos a hacer una meditación donde vamos a sanar nuestra ancestralidad, donde vamos a ponernos al día con esas deudas o cosas que no hayamos sanado o perdonado o liberado de nuestros ancestros para empezar a vivir nuestra propia existencia y vamos a hacerlo al final del live, vamos a hacer esa meditación para que cada uno de nosotros empiece a trabajar. Entonces, sanar esa energía de reserva con los ancestros, poner al orden del día aquello que haya que poner. Es decir, perdonar y perdonarse y de alguna forma pedir excusas si es que es necesario hacerlo o excusar también si eso fuera importante. Ese es el primer paso para poder entonces ahora sí pisar firme y hacer lo que se conoce como el earthing, o sea, el contacto, el polo a tierra con la grama, con el césped, porque de esa manera, cuando hacemos esto, esa tierra empieza a conectarnos con el prana de la tierra, ojo, es muy importante, con la energía de la tierra, y esto empieza a ascender por unos puntos. Si esta fuera la planta, entonces entre el pulgar y el índice en la parte de abajo, en este puntico, estaría un punto que los chinos conocen como el punto 1 del riñón, por donde asciende toda esa energía del riñón hacia las fosas renales. Cuando eso no ocurre, entonces no se nutre esa energía de reserva, los huesitos empiezan a doler y es ahí cuando aquellas empiezan a decir, oíste estola, y a vos también te duelen mucho los jarretes. Ave María, a mí lo que me duele mucho es, tola querida, los juanetes aquellos, ¿sí? Y resulta que es que esos juanetes, miren la importancia que esto tiene. La gran mayoría de las veces, los juanetes, en medicina los llamamos
alus valgus, eso es un término mucho más elegante, digámoslo así, pero esos juanetes son cuando ese huesito que está por debajo del dedo gordo del pie se empieza a salir. ¿Y por qué se empieza a salir? Porque empieza a formar una curvatura tratando de ampliar la base de sustentación que se está, disminuyendo. Es decir, que cuando yo piso firme el territorio, tengo un punto de apoyo en la parte del talón y 2 puntos de apoyo en la parte anterior de la planta de los pies. Entonces se forma como una especie de triangulito de apoyo, pero cuando ese apoyo es insuficiente, cuando siento que se me mueve el territorio, cuando siento que definitivamente no estoy pisando un territorio firme, yo trato de ampliar mi base de sustentación y es ahí cuando el huesito, imagínense que estos son pies, entonces el huesito que está bajo el dedo gordo se empieza a salir precisamente tratando de ampliar esa base en la parte anterior, y eso hace que se empiece a salir el huesito tratando simplemente de dar un poco más de firmeza. Así que imagínense hasta dónde estamos llegando con una historia como esta, aparentemente tan simple. Mírense los piecitos y realmente ahí empezamos a darnos cuenta de que en esto que estamos mencionando está gran parte de esta expresión de nuestra seguridad y nuestro polo a tierra. Pensemos en esto. El riñón y las suprarrenales manejan los miedos, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué tal si yo les pregunto a ustedes en este momento? Lo primero que se les venga a la cabeza, mencionen para ustedes mismos si quieren 3 cosas que ustedes identifiquen como algo a lo que le tienen realmente miedo y que les está impidiendo caminar con tranquilidad y con certeza. Y cuando empezamos a explorar, entonces muchos van a empezar a decir, sí, es que yo le tengo miedo al futuro, le tengo miedo a lo que va a pasar con este país. Otro dirá, no, le tengo miedo a no tener dinero porque no quiero que nadie me sostenga, yo quiero realmente ser autónomo en mis cosas. No, yo le tengo miedo a presentar los exámenes que tengo que presentar, o yo le tengo miedo a esa exposición que debo hacer ante 1000 personas, o yo le tengo miedo, por ejemplo, aquí a la muerte, a la vejez, a la enfermedad, o yo le tengo miedo a no saber qué hacer. Todas esas cosas, todos esos temores que vamos identificando son precisamente el primer paso. Si yo reconozco mis temores, ya entonces abrazo los miedos y hay una especie de antídoto para el miedo, y ese antídoto para el miedo es el amor. Es decir, cuando yo les digo abracemos los miedos, no significa no vale la pena. No, estoy diciendo, por supuesto, abracemos los miedos con el desafío de vencer esos temores, y si empezamos a enfrentar los temores, muy seguramente vamos a poder vencerlos, pero abrazar esos temores significa que el amor, la fuerza ordenante, es capaz de vencer a esa fuerza subordinada que es el miedo, y por supuesto en esa misma instancia vamos a empezar a recuperar nuestra seguridad y nuestra identidad. A veces hay gente que nace, por ejemplo, con el pie plano, y muchas veces suelen ser, por ejemplo, los últimos de los hijos, porque ya digamos que se agotó esa energía de reserva en sus padres y como dicen por ahí, lo hicieron con los restos, ¿no? Entonces muchas veces el pie plano es un indicio también de falta de seguridad. No estoy diciendo que los hijos menores tengan que nacer con pie plano, no, hay veces los hijos mayores también, pero es una forma de decir que también esa energía de reserva está un poquito bajita, y que es muy importante darnos cuenta de que si empezamos a darnos o a ser conscientes de lo que nos está ocurriendo, vamos a rescatar esa posibilidad. Entonces, primero, identificar los miedos para saber a qué nos enfrentamos. Segundo, recuperar el territorio. Y recuperar el territorio físico es hacer el earthing, el polo a tierra. Venden unos tapetes incluso que se llaman polo a tierra, que la gente que está metida en un computador todo el tiempo debería tenerlos para apoyar sus pies descalzos en ellos, y esto hace que la radiación empiece a disminuir significativamente y que empecemos a sentirnos menos fatigados. ¿Por qué nos sentimos fatigados?
porque las suprarrenales producen como esa necesidad de alerta natural y normal. Lo que Hans Selye, quien describió el término estrés, decía o lo llamaba euestrés, ese estrés un poquito necesario, si se quiere, para poder entonces avanzar de esta manera, y ese estrés que nos permite volver a ser aguerridos, pero obviamente necesitamos energía para poder responder ante una provocación porque hay una preocupación externa, o porque estamos perdiendo ese territorio, o porque nos vamos a quebrar y sentimos que nos quedamos en piso, o porque nos tuvimos que desplazar, o porque se nos murió ese familiar querido. ¿Qué más que, por ejemplo, los padres? Y esto hace que se empiece a disminuir esa energía de reserva, y por eso, insisto, el amor es el antídoto. Generar pensamientos semillas. ¿Qué pasa en un territorio? Pues uno que siembra una semilla, ¿sí? Entonces es muy importante que los pensamientos semilla que sembremos, y de los que hemos hablado tantas veces aquí, siempre tengan que ver con seguridad. Me siento feliz, soy firme, busco mi mayor deseo y mis aspiraciones, y convierto mis deseos en eso, en fervientes aspiraciones. Me siento seguro, actúo con convicción, soy fuerte, tengo suficiente voluntad para hacerlo. Todas estas cosas nos están permitiendo a nosotros realmente anclarnos en ese territorio. Yo los saludo a todos los que van llegando por aquí, me encanta verlos. A veces veo algunas personas que no veía hacía ratico y me emociona mucho eso. Bueno, sigamos. Entonces, les decía que cuando hacemos polo a tierra, y es una buena manera para que quienes sufren de estos juanetes, de estos alus valgus, hagan polito a tierra, se paren descalzos sobre la grama. Es muy posible que el factor mecánico ya creado, es decir, cuando ya el huesito se salió, es realmente muy difícil, a menos que haya una intervención quirúrgica. A veces algunos campos magnéticos nos ayudan a reorganizar las cargas y hacer que el huesito intente volver a su posición normal, seguramente nunca como al principio, pero en ocasiones se requiere de una cirugía, porque si no, entonces al ampliar esa base de sustentación, ya la articulación que va a doler luego es la del tobillo, o la de las rodillas, o la de las caderas. Es decir, esto es un perfecto engranaje. Si esto se mueve, pues lo otro tiende a moverse, y entonces empezamos a alterar significativamente nuestro buen funcionamiento. Hagamos entonces este tipo de pensamientos semillas, y yo les sugiero cosas que a ustedes les generen seguridad en sus pensamientos, y repítanse esos pensamientos durante algún tiempo. Pensemos que allí, en el primer centro, estaba también una cosa muy importante, que es la energía de los cristales, es decir, la energía del reino mineral. Y la gran vocación del reino mineral es la transparencia, es decir, dejar pasar la luz. Entonces, si nosotros nos contactamos con el mineral adecuado, entonces también vamos a dejar pasar la luz, pero tenemos que empezar por ser nosotros mismos fuentes de luz. ¿Y cuándo somos luz? Pues cuando somos transparentes, cuando somos claros, cuando no nos guardamos cosas, cuando no nos estamos autoengañando y engañando a los otros, sino simplemente esto es lo que soy, esta es la transparencia que yo transmito, esta es la bondad que te puedo entregar, para poder empezar a soñar con que en verdad estamos dejando huella. De eso depende que realmente dejemos huella. Así que el contacto con el reino mineral en ese momento es bastante importante. Y por ejemplo, el solo hecho de conectarse con cuarzos o con algunas piedras, por ejemplo, en este caso se me está olvidando en este momento, la galénica o la galena, que es una piedrita muy especial. Esa piedrita puede hacer que se active la fuerza del primer centro. Recordemos que cuando un cristal se roza con otro, empieza a producirse una especie de sonido interior, pero también se despiden chispas de fotones. Así que en ese momento, cuando nosotros somos conscientes de que en nuestro interior tenemos miles de millones de cristales a través de estas pequeñas partículas que están en cada uno de nuestros glóbulos rojos,
estas partículas están haciendo que se rocen, se friccionen y se generen sonidos al interior, pero también frecuencias y fotones al interior que están logrando que nuestro ser empiece, por supuesto, a alimentarse de esa energía vital. Pensemos también que si el órgano de expresión externo de los riñones es el oído, muchas malformaciones del pabellón auricular, ojo a esto, están en relación con malformaciones a nivel renal. Es decir, por eso en medicina, cuando un bebecito nace y encontramos que hay alguna malformación en el pabellón, es casi que necesario y obligatorio hacer inmediatamente estudios a nivel de los riñones para descartar que no haya alteraciones. Pero recordemos también que si el oído es el órgano de expresión externo y la función del oído es escuchar, pues tenemos que decir que el sonido nutre no solo al oído, sino al riñón. Por eso es frecuente que en las etapas en que ya nos estamos acercando al ocaso, empezamos a perder la audición. Y por eso es que no podemos dejar de ser música, hacer música y escuchar música. Ojalá en nuestro entorno de trabajo o en nuestra casa siempre hubiera música. Ustedes van a mi consulta y siempre se dan cuenta que hay música en el consultorio y que para mí es absolutamente fundamental. Pero recordando esto, también recordemos que cada centro de energía tiene un mantra específico, un sonido especial al que resuena, con el que vibra y con el que en verdad nos podemos poner en equilibrio con ese centro de energía. El primer centro, por ejemplo, resuena con el mantra LAM, pronunciado extensamente y ojalá casi dando el tono de la nota do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces sería algo así como el do, la, ¿sí? Ese lam que puede ser una octava superior, lam, tiende a armonizar ese primer centro y el solo hecho de pronunciar este mantra, el mantra LAM, L-A-M, pronunciado extensamente durante algunos minutos todos los días, va a facilitar que ese primer centro, el del poder, el de la voluntad, el de la fuerza, el de las decisiones, el del anclaje, el de la seguridad, el de la identidad, se active y ustedes empiezan a notar, entre comillas, mágicamente, esto suena como a magia, pero realmente no es magia, es que ahí está un patrón frecuencial. Cuando ustedes están pronunciando un mantra, eso es una frecuencia, o cuando están escuchando la nota do del primer centro, eso es una frecuencia, y esa frecuencia nos va a llevar a que podamos realmente conectarnos con eso. Gracias, Barrios, que estás colocando ahí el mantra. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se puede mejorar mucho el apoyo podal, es decir, el apoyo de nuestros pies. Pensemos en esto. Y es una buena forma de saber cómo está nuestro tono vital. Miren ustedes, una pruebita muy sencilla, miren ustedes cómo desgastan los zapatos, las suelas de los zapatos. Y me refiero concretamente sobre todo al tacón, o donde estaría apoyado su talón. Y fíjense cómo algunas personas lo desgastan mucho hacia la periferia, hacia los lados, otros hacia la parte posterior, como debería ser el apoyo, porque deberíamos estar haciendo algo como esto con los pies. Pero hay gente que lo lateraliza para un lado o para el otro, y eso significa que muy probablemente ya estamos teniendo esa desalineación en nuestra energía ancestral o de reserva, y eso va a llevar a que haya este tipo de desgastes que a lo mejor más adelante puedan ser las responsables, por ejemplo, de esa escoliosis, de esa torcedura de la columna, como si fuera una S. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Y aquí vamos encontrando ya pues herramientas para equilibrar ese primer centro. Lo primero, ya dijimos, sanar la relación con nuestros ancestros. Segundo, hacer ese polvo a tierra. Tercero, conectarnos con el reino mineral. Cuarto, pronunciar el mantra LAM o escuchar la nota do. Quinto, ojo a esto, respiración profunda, lenta, rítmica y pausada. ¿Alguien me puede decir por qué es importante esto de la respiración en alguien que tenga una energía de reserva alterada
o disminuida significativamente en esa energía del riñón. ¿Alguien me podría decir por qué es tan importante recuperar una buena respiración? Cuando nosotros respiramos, insisto, de manera lenta, profunda, rítmica, pausada, estamos activando algo muy importante. Qué rico sería que me escribieran aquí y me dieran por qué esto y esto y esto. Escriban a ver qué se les ocurre. ¿Disminuye el estrés? Sí, es cierto, disminuye el estrés. ¿Por qué disminuye el estrés? Porque acuérdense que las suprarrenales son las que liberan las hormonas del estrés. El pulmón baja el agua, es exactamente todo lo contrario, porque los pulmones nutren al riñón y aumentan el agua. Eso es lo más importante. Es decir, que cuando nosotros realmente activamos esa respiración, recuerden que el pulmón representa el elemento metal y el elemento metal activa, nutre al elemento agua, que es el riñón y la suprarrenal. Así que si ustedes quieren mejorar mucho su energía de reserva, hagan esto, la respiración que hacían en la educación física, o hagan este ejercicio del yoga. Se taponan, si quieren, háganlo conmigo en este momento. Se taponan una fosa nasal con el pulgar, estos dos dedos en la frente que representan la mente y el fuego, y estos dos dedos flotantes van a quedar allí mientras yo respiro y hago esto. Inspiro por esa fosa descubierta y cuando voy a exhalar tapo con esos dos dedos que estaban sueltos y libero el pulgar y exhalo por la nariz. Ahora inhalo por esa que destapé, tapo y exhalo por la otra. Siempre vamos a hacerlo por la nariz. Lo voy a hacer un momento en silencio para poder tener mi boca cerrada en ese momento. Entonces es hacer esto. Inhalo. Bien, cuando yo estoy haciendo este ejercicio, al menos 3 minutos en la mañana, 3 minutos al mediodía, 3 minutos en la noche, fíjense, ni siquiera le estoy pidiendo que sean 10 minutos, estoy activando una cosa que se llama la pequeña y la gran circulación, pero además de esto estoy nutriendo suprarrenal y riñones, y de esta manera vamos a disminuir los niveles de estrés, vamos a disminuir el cortisol, que es una sustancia proinflamatoria, vamos a disminuir la adrenalina, y entonces ese corazón ya no va a latir tan rápido, sino que empieza a regular sus ritmos, y ahí están entre el pulmón y el corazón el manejo de los ritmos y las pausas que necesitamos para nuestro ser. Dice, cuando tomo una aspiración profunda siento una presión como si el aire no entrara, como si algo me presionara. Esto suele ocurrir al principio por la falta de práctica, pero rápidamente nos vamos organizando con eso, así que no es problema por eso, ¿sí? Es simplemente cuestión de práctica. Cuando estamos entonces nutriendo al riñón, fíjense que eso hace que se aumente nuestra energía de reserva, nuestro potencial, y ahí es cuando nos erguimos y tenemos una posición firme frente a la vida y no nos andamos con tibiecitas, no, sino que es que esta quejadera de nosotras, querida, a estas alturas, ya no estamos para agacharnos, mija. ¿Y qué cuentos? Yo conozco pacientes de 90 años que se agachan más ágilmente que yo y me hacen dar vergüenza. Realmente estamos haciendo una cosa muy importante, así que pensemos en esto, porque en nosotros está la posibilidad de que a través de algo tan sencillo como la respiración recuperemos nuestra postura física y frente a la vida. Ojo a esto. Bueno, yo sé que Tola y Maruja nos hacen reír mucho y lo hago muy a propósito, porque fíjense que son las quejas del día a día. Segunda historia, y esto me parece muy significativo porque les dije que les iba a contar historias hoy. Esta es una paciente que me consulta precisamente hoy
pensemos en algo que les voy a ir narrando y fíjense, extrapolen esa historia a lo que a lo mejor a alguno de ustedes les haya ocurrido en un momento dado, algún familiar, algún amigo. Esto es una paciente que me consulta visiblemente angustiada, con una cara que realmente no transmite porque sus ojos están un poquito tristes, un poquito apagados, si uno se da cuenta. También los viejitos, por supuesto. Un día esto lo hago con don Armando y con... Bueno, en fin. Entonces, esta mujer se ve que está triste, se ve que está angustiada. Cuando yo le pregunto por qué va, ella me dice porque me volví adicta a una sustancia porque estaba tratando de manejar mis dolores y yo no sabía que eso podía causar adicción y en efecto le causa una adicción importante y es bien complejo en un momento determinado porque si no sabía, pues de un momento a otro empezó a necesitar más y más dosis hasta que alguien le dijo, ojo, porque esto es adictivo, esto puede alterar sus riñones, esto también puede alterar su hígado y se pueden empezar a presentar mil cosas. Pero cuando yo le pregunto cómo está emocionalmente, era una paciente, primero, también, entre comillas, desplazada, no por violencia, sino porque su marido tiene que venirse a vivir aquí, ellos vivían antes en Estados Unidos y porque, bueno, circunstancias familiares hicieron que ella regresara de nuevo y ella es una profesional, pero se dedica a la crianza de sus hijos porque, bueno, siente que esa es su prioridad en ese momento y eso está muy bien. Pero cuando uno siente que empieza a perder muchas de las cosas por las que luchó, por las que soñó, simplemente por desempeñar ciertos roles, por ejemplo el rol de mamá, entonces empieza a preocuparse más y más de la cuenta y eso hace que se empiece a alterar la energía de reserva también. Esta mujer, cuando yo le pregunto cómo se encuentra emocionalmente, empieza a sacar unas lagrimitas. Y uno sabe que el fondo o el trasfondo de la consulta no está en la primera queja, en el cansancio, en la depresión, sino en estas lagrimitas que están contando una historia mucho mayor. Por supuesto, la pregunta que viene es ¿desde cuándo identificas? Porque ella empezó a hacer cuadros de pánico y después de depresión y ansiedad. Entonces yo le pregunto ¿desde cuándo identifica eso? Y ella me dice, yo me voy hacia atrás y recuerdo que en el colegio yo tenía muchas dificultades para comunicarme con mis compañeras, es decir, me hacían bullying y me molestaban y esto hizo que yo me fuera retractando un poquito, yéndome un poco más, arrinconándome un poco más y cada vez siendo menos sociable con estas personas y de pronto empieza a sufrir el bullying, el matoneo, todos sufrimos de alguna manera bullying en algún momento determinado, pero hay momentos en que uno es más vulnerable y después empieza ya en la universidad y alguna vez recuerda que cuando va a hacer una exposición, lo que se está proyectando allá en la pared de su presentación muestra cómo sus manos están temblando y ella reconoce que está haciendo una crisis de ansiedad terrible. ¿Qué es esto? A ver, si yo no me puedo relacionar bien con mi tribu, como le dice William Sánchez, entonces, ¿qué pasa si yo no me relaciono bien con la tribu? Que no me encuentro y no me reconozco en este territorio. Y si yo no me reconozco en ese territorio, entonces otra vez esa energía del riñón y la suprarrenal se baja y por eso hoy hablamos de la importancia de tener un buen polo a tierra. Si eso ocurre, recordemos que cada órgano maneja una emoción. El riñón maneja los miedos, el hígado maneja la ira, el corazón maneja las alegrías, el vaso las obsesiones, el pulmón las tristezas. Pero si es la energía del riñón la que se baja, entonces la tribu son los amigos, por supuesto, o las amigas en este caso, que la hacen a un lado, que le hacen bullying, ella se siente rechazada, abandonada. Además, su padre fallece también, como si fuera poco, y esto es interpretado como, pucha, también me abandonó, ¿sí? Entonces todo esto mengua la energía de reserva y recordemos que la expresión emocional del riñón son los miedos que cuando no se dosifican o cuando no se manejan de manera adecuada, que sería cuando se convierten en prudencia, se van al contrario al pánico o al terror y ella hace un síndrome de pánico. Un síndrome de pánico
que requiere, por supuesto, de una atención médica en un momento determinado, y ella empieza a consultar por urgencias y la empiezan a polimedicar, pero con medicamentos psiquiátricos. Algunos son necesarios en un momento determinado para sacarlo, digamos que del hueco, de la profundidad de lo que está viviendo, pero muchas veces esto mismo se convierte en algo mucho más complejo que no le va a permitir seguir adelante enfrentando sus miedos y no tratando de esquivarlos y guardarlos. Entonces pensemos en eso. La emoción del corazón es la alegría y está representada por el fuego. Si obviamente se baja esa energía del agua, que no está modulando al fuego, el fuego se dispara, pero ya no es alegría, sino que se convierte en manía, ojo con eso, y entonces se puede expresar la tristeza también. Entonces, fundamental, ¿qué ocurre en este tipo de circunstancias? Que miren hacia dónde lleva el bullying, el maltrato, el matoneo, cuando no es enfrentada de manera adecuada, ella no se reconoce en la tribu, en ese núcleo que debería arroparla, y al contrario se siente rechazada, aislada. En ese momento su energía de reserva también se empieza a agotar. Miren todas las condiciones que pueden hacer que la energía de reserva se vaya bajando, como miren todas las condiciones que pueden hacer que en un momento determinado se pierda ese polo a tierra y empecemos a darnos cuenta de que perdemos la posibilidad también de proyectarnos, insisto, con certeza hacia nuestros propósitos más firmes. Por eso también les propongo empezar a hacer un movimiento que nos permita a nosotros dejar huella. Y ese dejar huella implica que demos un paso a la vez, pero que seamos conscientes de ese paso que estamos dando, porque en ese paso que estamos dando recuperamos los ritmos y las pausas, recuperamos incluso el contacto con nuestra epigenética, lo que está por encima de los genes y que nos puede llevar a avanzar. Eso es muy importante. Qué maravilla, qué bueno. Gracias, Niuska, por lo que nos estás compartiendo allí. Entonces, ese paso a la vez va a hacer que de los miedos extraigamos lecciones. Y cuando uno extrae lecciones, realmente empieza a dejar los miedos como algo mucho más complejo y se empiezan a sublimar desde el amor para poder entonces empezar a sanar lo que nos compete a cada uno de nosotros. Les voy a proponer que terminemos esta última partecita entonces haciendo una meditación. Por lo menos yo estoy trabajando tranquila, pero de un momento a otro empieza a darme como un ataque de pánico o ansiedad. Eso normalmente puede llevarte a las arritmias, claro, porque se disminuye el agua y se dispara el fuego y te puede dar taquicardia y todas estas cosas. Pero la buena noticia es que si tú recuperas esa energía de reserva, y ya te hemos dado varias pistas hoy, lo del polo a tierra, la respiración, el mantra que mencionamos, el enfrentar o sanar las energías ancestrales, esto solo te va a permitir mejorar esa energía del riñón y por supuesto modular ya los miedos para que no se conviertan en ataques de pánico, sino simplemente en una reacción prudente frente a algo. Entonces les voy a... Gracias, Niuska. Vamos a darles un tip muy especial y les propongo que terminemos esta última parte cuando vamos a hacer una sanación con nuestra energía ancestral, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con aquellos que constituyeron esos ejes de las dos familias, ¿ok? Este live queda grabado, queda en el Instagram TV y queda en nuestro canal de YouTube, Alejandro Posada Beut. Por favor, compártanlo con mucha gente, no nos quedemos con esta información, porque de verdad que eso es lo que hace esencial estos encuentros. Entonces, nos llevamos las manos a nuestro corazón, cada uno cierre sus ojos, regálese estos 5 últimos minutos para poder ponerse en contacto con esa energía sanadora que puede cambiar radicalmente tu vida en este momento. Cada uno puede en este instante casi que reiniciar y encontrar la remisión, la misión, volverse a encontrar con su misión hasta a través de un ejercicio tan sencillo como esto. Cuando yo les diga yo, cada uno de ustedes va a repetir su nombre completo, nombres y apellidos.
en este caso, y luego empiezan a repetir todo lo que yo voy diciendo mental o verbalmente. Sería lo ideal que lo pudieran hacer verbalmente. Entonces yo, Alejandro Posada Beut, iban repitiendo conmigo: me amo, me reconozco, me acepto. Honro a mis ancestros y con ellos la fuerza Yan de mi padre. Y reconozco en él la fuerza, la voluntad, el poder, las enseñanzas, la determinación, la disciplina. Honro su presencia en la mía y agradezco a mi Padre la posibilidad de conectarme con esa energía de reserva o esa energía ancestral, y honro a través de él también esa parte que aportó para que fuera posible el milagro de mi existencia. Honro también la fuerza Yin, en este caso la fuerza de mi madre, con su dulzura, su ternura, su presencia, su sonrisa, sus alegrías. Y agradezco también su participación y el haberme permitido alojarme en su propio territorio, en ese vientre materno que fue mi casa durante tanto tiempo y que de alguna manera lo sigue siendo. Y por eso reconozco en este ser un ser invaluable para mi existencia. Honro también la presencia de Dios Padre, de esa fuerza superior, de esa matriz divina, de esa fuente universal que permitió el milagro de la creación y con ello aportó las semillas a mis padres para que hoy pueda contar mi propia historia. Y por eso me amo, me reconozco y me acepto. Honro también la energía de mis ancestros por mi familia materna y mi familia paterna, a mis tíos y tías, a todo el abolengo, a toda esa jerarquía, a todo el linaje familiar. Agradezco su presencia en la mía, pero ahora y a partir de este momento decido firmemente y me conecto con la aspiración ferviente para decirles que es el momento en que siento que debo romper los eslabones que me puedan atar a un pasado tóxico. Agradezco a estos seres el haber despejado mi camino y el permitirme avanzar con certeza y seguridad, con optimismo y decisión, con decidida aspiración, pero también les pido permiso para liberar esas ataduras, porque alguien tenía que romper esas constelaciones familiares y sanar la energía ancestral. Y a partir de ahora decido vivir mi propia historia, no la historia que otros diseñaron para mí, aunque creyeran que era lo mejor, sino que reconozco en mí al guionista de su propia historia y a partir de ahora decido vivir en libertad lo que me corresponde para escribir cada capítulo de mi vida. Por eso me amo, me reconozco y me acepto. Y a partir de ahora voy a nutrir con cada paso que dé, desde la certeza y la firmeza, desde la seguridad y la identidad, desde la responsabilidad y la autenticidad, desde el poder y de la libertad, voy a nutrir a mi ser esencial. Voy a rescatar mi parte, mi misión dentro del plan divino. Y por lo tanto, me afianzo con seguridad en mi territorio
y hoy decido reconocerlo y hacer mi polo a tierra para de nuevo volver a proyectarme desde mi ancestralidad, pero con la certeza de mi individualidad, porque me amo, me reconozco y me acepto. Y me digo mentalmente nuevamente, así es, hecho está. Así es, hecho está. Así es, hecho está. Respiramos profundo y nutrimos con esas moléculas de oxígeno hasta el último rincón de nuestro cuerpo para permitirnos vivir en abundancia desde la prosperidad infinita y acompañados desde la perfecta armonía y salud. Y vamos abriendo los ojos poco a poco y nos volvemos a conectar con nosotros mismos otra vez. Bueno, yo quiero que si tenemos 2 minuticos escuchemos comentarios, preguntas, dudas, inquietudes que puedan tener hoy, porque hoy nos podemos dar ese lujito de extendernos 5 o 10 minutos más, así que si tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud o simplemente alguna afirmación que se les ocurra a raíz de esto que hemos estado conversando hoy. Miren, vamos a tratar de ir recuperando herramientas muy sencillas que nos conectan, como lo hablamos el año anterior, con los 7 chakras principales, con esta energía que nos compete y que cada uno de nosotros puede manejar de manera adecuada, porque es el momento en que cada uno de nosotros haga su aporte también y empiece a darse cuenta que somos responsables de nuestra propia salud, de nuestro propio bienestar, de nuestra capacidad de proyectarnos y de nuestra fuerza interior que nos permite volver al ser esencial que somos. Que nosotros reconozcamos en el ser que habita en nuestro interior, ese ser al que tenemos que de verdad reconocer desde las bendiciones que la vida nos regala para poder empezar a darnos cuenta de que tenemos todas las herramientas para ser felices. Ese cansancio que tenías, esa fatiga que tenías, muy probablemente puede ser que te lleve a nuevamente darte cuenta de que tenías una herramienta en tu interior que te permitiría salir y empezar a nivelarte nuevamente. Porque esa fatiga, ese cansancio no es otra cosa que realmente el estrés continuado que hace que vayamos agotando la energía del riñón, como lo haría un carrito si sube aquí en Medellín el Alto de las Palmas en primera. Puede que llegue, pero seguramente con ciertas restricciones y con mucha fatiga que puede generar esto que estamos mencionando en esta noche de hoy. En fin, yo creo que recuerden que este live queda colgado en el Instagram TV. Mañana, a quienes tienen la posibilidad de que les lleguen mis escritos, mis lives, todo esto a través de esas listas de difusión del WhatsApp, pues perfecto. A quienes no, simplemente suscríbanse al canal de YouTube y van a empezar a tener toda esta información, pero por favor, insisto, esta información no me pertenece, no les pertenece, nos pertenece a todos y por eso es importante. La menopausia afecta esa energía de reserva, me están preguntando por aquí. Más que eso, cuando la energía de reserva se agota, puede empezar también la menopausia. Por supuesto, entendamos la menopausia como un fenómeno natural que no debería producir mayores síntomas. A veces ocurre que sí, precisamente porque no se encuentra con esa energía de reserva baja. Barrios nos dice, ¿cómo hacer para sanar el linaje? Lo que acabamos de hacer. Esta meditación la pueden repetir varias veces en la semana hasta que ustedes sientan que soltaron todo ese peso que estaban cargando y por supuesto es una manera de liberar a ese linaje y liberarse ustedes del linaje mismo para empezar a escribir su propio guión. Bueno, ahí les dejo toda esta información, un abrazo gigante para todos, por favor descansen, recuerden que esa es la mejor manera de mantener su energía de reserva
al punto adecuado, y por eso es tan importante que ustedes vuelvan a ser realmente esas especies de controladores de sus propios ritmos, para que al final del día, cuando ya se acerque la noche, cuando ya la oscuridad nos lleve a buscar realmente ese momento de la reparación, pues honremos ese momento también y lo respetemos. Ojo a esto, descansen, sean felices y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Abrazote. Chao, chao.